estamos en una serie de mayordomía, tanto en la avanzada de Maipú como aquí en la Quinta Iglesia. Y en ese punto hoy día vamos a profundizar en la importancia de sostener la obra local, ¿ya? El sostenimiento de la obra local. Y para eso les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8. Vamos a leer en esta ocasión desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Dice así la palabra del Señor, pero no hayan encontrado 2 Corintios 8, 7 al 15. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que tenemos juntos de adorarte, por juntos poder bendecir tu santo nombre y también por cantar estas alabanzas tan hermosas que dignifican y honran, Señor, tu nombre. Pero también te damos gracias por juntos oír tu palabra. Gracias porque es nuestra lámpara a los pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque nos alumbra, porque nos guía, porque nos orienta respecto de cómo vivir la vida que te glorifica y que te agrada. Y es por esa razón que te pido que en esta hora, Señor, tú abras nuestro entendimiento, que puedas iluminar nuestra razón y también puedas empujarnos a vivir una vida que te glorifica conforme a lo que tú demandas de nosotros en tu palabra. Que seamos hombres y mujeres fieles a ti. Que guarden, Señor, tu palabra con todo el corazón y que dispongamos también la vida para el servicio a ti. No solamente una etapa de nuestro diario vivir, sino también todo el día, toda nuestra vida, que toda nuestra existencia, Señor, esté subordinada a tu voluntad, dispuesta siempre a honrarte a ti. Te damos gracias, Señor, por ello. Y te rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy sensible en las iglesias, ¿ya? Cada vez que la Escritura hace mención de la importancia de la contribución para la obra de Dios a través de los diezmos o a través de las ofrendas, lo hace desde una perspectiva espiritual y no solo material, porque no se trata solo de la plata. Ya es muy común escucharnos, ¿dónde está el billete? Dice un caballero en el país, ¿cierto? ¿Dónde está la plata? Aquí en la iglesia no se trata de la plata, ni se trata del billete. Se trata del corazón, que repercute en todas las áreas de la vida, incluidos los papelitos que le llamamos billete. Pero acá no se trata de la plata y del billete, ¿ya? No es como si se tratara de algo estrictamente administrativo. No es como si se tratara de algo solo material, sino de algo espiritual, algo que tiene relación con la espiritualidad. La participación en el reino de Dios, en la obra de Dios, implica tanto el deber, responsabilidad, como el privilegio también de dar.
Sin embargo, el acto de dar debe estar profundamente estudiado, debe ser escudriñado por causa de los males que han afectado a muchas de nuestras iglesias en el presente siglo, en donde cada vez menos se ve la obra de Dios y cada vez más se ve la codicia del corazón humano, el egoísmo de hombres que se enriquecen a costa del nombre de Cristo. Por tanto, expresiones como la que utiliza en el versículo 14 el apóstol Pablo, que dice: la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Haya entonces una antítesis en los negocios de religiosos inescrupulosos de nuestro siglo, que con, por ejemplo, la adquisición de mansiones millonarias, jet privados o cuánto otro lujo y ostentación demuestran, deshonran el nombre de Cristo y deshonran el Evangelio. Una de las áreas más sensibles en la iglesia es el área financiera, sin lugar a dudas. La gente quiere ofrendar, pero cada vez a veces tiene más recelo de hacerlo por causa de estos inescrupulosos que menciono. La forma en que Pablo actuó, el ejemplo que nos muestra el apóstol Pablo, levantando una ofrenda cuantiosa para los pobres de Jerusalén, es el modelo que necesitamos implantar en la iglesia. Así que hoy día vamos a profundizar en este tema, ¿no? Sobre el qué, sobre el cómo y también sobre el cuánto. ¿Qué es lo que nosotros damos? Damos una ofrenda. No tiene otro nombre. No es un holocausto, no es un sacrificio, es una ofrenda ante el Señor. También vamos a revisar respecto de cómo lo vamos a hacer. Hay algunos que dicen, dad hasta que duela. ¿Ya? Yo busco de Génesis y Apocalipsis, no aparece eso en ninguna parte. ¿Ya? Dad hasta que duela, así como con dolor, hacerlo. La Escritura dice, den con alegría, a diferencia del hasta que duela, ¿cierto? Y respecto del cuánto hay que dar. Muy mal hacen quienes dan lo que les sobra, pero también muy mal hacen aquellos que dan lo que no tienen. A diferencia de la experiencia de los macedónicos que vamos a profundizar un poquito más adelante. Entonces, hoy día, para que nos llevemos algo en la mente, ¿no? Sobre qué damos, cómo lo hacemos y cuánto también entregamos. Pero para entrar un poco en el contexto, el capítulo 8 de 2 de Corintios tiene que ver con un proyecto que tiene el apóstol Pablo de promover, de recaudar y también planear la entrega de ofrendas de las iglesias gentiles a la iglesia de los judíos que estaban en Jerusalén, pero no de religión judía, sino de sangre judía. Pablo demostró cualidades impecables de un hombre, de un ejecutivo, en las palabras contemporáneas de un estadista cristiano, alguien que se dispone para poder recaudar ofrendas para los hermanos en Jerusalén y dirigir un proyecto que es eficiente a través de nombramientos, de planes logísticos, para garantizar la administración responsable de los bienes que son levantados para el sostenimiento de la obra de Dios. Y esto lo hace a través del nombramiento de un gran hombre de Dios en la Escritura. De hecho, una carta de él, una epístola está dirigida a él. Se refiere a Tito, ¿cierto? Tito lo levanta como un hombre que se dedica a supervisar este proyecto, logrando, por alguna manera de decirlo, dos objetivos. Primero, evitar el ir personalmente por los peligros que significaba trasladarse hacia la iglesia en Corinto. Y en segundo lugar, el deseo de distanciarse un poco de lo que significaba levantar estas cuantiosas sumas de dinero él solo como un apóstol del Señor. Pero indica de alguna manera la intención de participar de la ofrenda del dinero desde Macedonia hasta Acaya a la iglesia de Jerusalén. Así que de alguna forma podemos entender que lo que busca el apóstol Pablo es poder levantar una ofrenda que sea significativa a aquellos que están padeciendo necesidad en la iglesia de Jerusalén. Ahora, la irresponsabilidad financiera en la administración de los fondos recibidos como diezmos y ofrendas en muchos sentidos puede tener un efecto mortal en el testimonio de los creyentes de la iglesia y también de las personas de afuera. Lamentablemente en nuestro país, la iglesia de nuestro país, las iglesias evangélicas, me refiero, han sido objeto de mucha burla
y de escarnio público por causa de estos malos testimonios de personas que han administrado muy mal los recursos de la iglesia. Ahora también puede destruir la confianza necesaria para que los participantes de la iglesia contribuyan a la iglesia para el sostenimiento de la obra de Dios. Entonces ahora quisiera que juntos tengamos la escritura, la Biblia abierta, para que revisemos estos tres aspectos entonces. La mascarilla me quita el aire. Voy a abusar del agua hoy día, hermanos. Me disculpan, por favor. Bien. Entonces, Pablo actuó dirigido por estos tres principios. Primero, ¿qué es lo que se va a dar? ¿Qué es lo que dan los hermanos en la iglesia? Se levanta una ofrenda. Entonces, una ofrenda. Versículo 7 dice hasta el versículo 9, si lo leen conmigo. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Sí, algo que recuerdo con mucha claridad cuando leo esta idea de que nuestro Señor fue empobrecido para que nosotros tuviésemos riqueza, son las palabras que le expresa el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículos 5 en adelante, ¿no? Este himno que es reconocido como tal, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿cierto? Y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿cierto? La relevancia que tiene el levantar su nombre por sobre todo nombre. Qué significativa esta expresión, ¿no? El levantar su nombre para dignificarlo por sobre todo y por sobre cualquier otra cosa. Nosotros a veces minimizamos esta expresión, ¿no? Pero nosotros venimos a adorar el nombre de Dios. El nombre de Dios va mucho más allá que el nombre que nosotros tenemos puntualmente. Y hay un nombre que comúnmente se aplica a Dios, y lo voy a mencionar en esta ocasión, que da cuenta de uno de sus atributos más significativos, que Dios es el proveedor. Ya ustedes lo han escuchado, ¿no? Jehová Jireh o Adonai Jireh, que significa que Dios va a proveer. Me disculpa, voy a usar de nuevo el agua. Que el Señor sea el proveedor, hermanos, nos genera a nosotros profunda certeza, tranquilidad, calma y paz en medio de la adversidad y de la agilidad que vive este mundo hoy día. Las personas viven con el pie en el acelerador, buscando cómo ganar más plata. El confiar en el Señor como un proveedor nos genera a nosotros profunda tranquilidad de saber de que nuestro futuro le pertenece a Él, porque nuestras vidas descansan en el nombre de Él. Fíjense ustedes cuando oramos el Padre Nuestro. Lo recuerdan, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Santificado sea ¿qué? Su nombre. ¿Ya? Y en la misma expresión de la dignificación de su nombre y de la santificación de su nombre, el Padre nuestro Jesús nos enseña y nos dice: danos el pan de cada día, no el pan de mañana y el pan de ayer, ¿cierto? El pan de cada día, como una seguridad que tenemos que tener en que el Señor va a suplir las necesidades. No de tener la incertidumbre, mordiéndonos las uñas para ver cómo vamos a llegar a fin de mes. Para quien depende del Señor, para quien contribuye para la obra de Dios, para quien adora al Señor en todas las áreas de su vida, va a saber de que Dios va a proveer, de que Él es el proveedor, Él es el sustentador, es Dios fuerte, ¿cierto?
como lo leíamos en Isaías, Padre eterno, príncipe de paz, expresiones que dan cuenta de su fortaleza. Pero en esta situación, ¿no?, de Dios como el proveedor, Adonai Jireh, nos da cuenta de que Él va a sustentar toda nuestra vida, de que no tendremos que estar preocupados respecto de qué viene más adelante. Los hermanos de Corinto no iban a estar completos. Acá dice el versículo 7 que ellos tenían fe, tenían palabra, ciencia. No iban a estar completos si no añadían algo práctico a esa fe, porque no se trata solamente de algo abstracto, sino de algo concreto, que era dar, levantar una ofrenda. Hay personas que creen que la ofrenda en la iglesia no debe formar parte del culto porque es algo estrictamente material. Mal hacen quienes piensan en eso, porque no han leído ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento cuando se da cuenta de que en el templo mismo se levantaban las ofrendas. Fíjense ustedes lo que hace Jesús cuando ve a una viuda pobre dar todo lo que tenía. Eso no se hace en la plaza ni se hace en la casa, se hace en el templo, porque es el lugar donde se adora a Dios a través de las cosas, de los recursos que Dios nos da. Es muy común para nuestra fe reformada, protestante, entender de que nada de lo que tenemos es nuestro, que todo es de Dios. Algunos piensan que dando el diezmo hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Hermano, Dios le va a pedir cuenta del otro 90% también. Hay gente que mal administra sus recursos, gastando en cosas que no tienen ningún sentido. ¿Cuán bien hacemos en invertir nuestra vida, no solamente la plata, nuestra vida, nuestro tiempo, los recursos que Dios nos da, la inteligencia que Dios nos da, en la obra de Dios, en que su nombre sea conocido, en que otros tengan la paz que Cristo sabe dar? Hay personas que pierden su tiempo, día a día, pierden su tiempo sin hacer lo que Dios le agrada. Por egoísmo, por vanagloria, por intereses personales, pero no para gloria de Dios. Así que dice el apóstol Pablo que el Señor, siendo rico, se hizo pobre por causa de nosotros, de manera que ahora nosotros podemos experimentar las riquezas de la vida eterna y las bendiciones tanto materiales como espirituales. Nosotros en Cristo somos ricos, porque no nos falta nada. Usted puede tener mucho recurso económico, y gloria a Dios que así sea. No estamos hablando de que sea malo enriquecerse, para nada. Pero hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es plata. Y hay gente en realidad que no entiende que nuestra riqueza es Él. La riqueza que tenemos los creyentes es el Señor. Y si usted tiene el Señor, ya no le falta nada. Y cuando hemos de trabajar y reunir recursos, han de ser para la gloria del Señor. Glorificándole en nuestra familia en primer lugar. Glorificándole al Señor respecto de las cosas que adquirimos y cómo administramos nuestros recursos. Y también, cómo también contribuimos a la obra del Señor, como lo expresa el apóstol Pablo para la extensión de su reino en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Macedonia, en Jerusalén. El apóstol Pablo sirvió al Señor con un testimonio tal que alcanzó a llevar a cabo concretamente 3 viajes misioneros y que no se extendía el testimonio del evangelio sin recursos. Los hermanos eran generosos respecto de eso. Yo creo que en realidad en ese tiempo no había chilenos, en realidad ahí probablemente no había mucho, ¿no? Acá cuesta mucho dar, ¿no? Por eso quizá alguien dijo dar hasta que duela, porque aquí re que duele dar, po. Pero se trata de dar con alegría, con pasión por la extensión del reino de Dios. Eso es distinto. Eso es distinto. En segundo lugar, revisemos, hermanos, cómo dar. ¿Cómo hemos de dar? Primero ya dijimos que hay que dar una ofrenda. En segundo lugar, la ofrenda, ¿cómo se hace? El apóstol Pablo usa expresiones que son significativas y relevantes sacarlas a la luz ahora. Ocupa la palabra voluntaria. A nadie se le ha de poner una pistola en la cabeza para que lo haga, ¿no? No dice eso el apóstol. Versículo 10 y 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, ¿ya? Es algo que se debe querer, es algo que se debe anhelar, que debe estar profundamente arraigado en el corazón y no debe hacerse por obligación, ¿ya?
Pablo mostró instrucciones claras respecto de cómo habría que darse. La segunda parte del versículo 11 destaca eso, ¿no? Hacerlo de forma voluntaria, con voluntad, y también expresa que los corintios habían querido hacerlo desde el año pasado. Fíjense ustedes que estuvieron un año guardando una ofrenda para los hermanos. Por tanto, hermanos, dar sin voluntad no tiene valor. Aquellos que hacen las cosas por contienda o por vanagloria, por cualquier otro motivo, no tiene ningún sentido ni valor. Ahora, dar más de lo que se tiene es sin duda una gracia especial. ¿Uno dónde encuentra eso? En las palabras del versículo 1, ¿ya? Y versículo 3 del mismo capítulo, si lo podemos leer para entender de qué forma daban aquellos que manifiestan esa gracia especial. Segunda Corintios 8, 1 al 3, dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Fíjense ustedes, ellos daban conforme a sus fuerzas, que es lo básico, ¿cierto? Y aún más allá de sus fuerzas. Pero aquí el apóstol Pablo a los corintios les expresa que ellos no tienen que dar aquello que no tienen, sino aquello que tienen. Vamos a ver profundamente un poco más adelante respecto de cuánto dar. Ahora, a diferencia de la ofrenda excepcional de los macedónicos, quienes dieron aún, como dice aquí, más allá de sus fuerzas, espera que los corintios contribuyan con sus fuerzas, con lo que tienen para entregar, tomando en cuenta que el Señor bendice la voluntad con que cada uno da lo que posee. Así que esta idea de sembrar para cosechar más allá, en porcentaje más allá de lo que estoy entregando, queda anulada por el ejemplo de los corintios. Si usted da un 10 para recibir un 100, si usted da 30 para recibir un 200%, lo hace mal, porque no lo hace con un corazón dispuesto a agradar al Señor, sino dispuesto a recibir una retribución de parte del Señor. Y tampoco actúa en fe quien lo hace así, porque si lo hace conforme a la fe, va a entender que el Señor le va a sostener cualquiera sea la forma y la situación. Entonces usted, cuando ha de presentar una ofrenda delante del Señor o contribuir con sus diezmos, no lo haga pensando en que esto significa réditos económicos para mí, ni tampoco ganancias en virtud de intereses que Dios me va a dar. No es así. Si tiene pensado hacerlo de esa forma, no lo haga. Así como aquellos que cuando tienen que dar, tienen que acordarse si tienen conflicto con los hermanos y ponerse a cuentas con los demás y arreglar la situación. Fíjense ustedes que el punto clave acá respecto del cómo dar tiene que ver con el corazón. Todas nuestras ofrendas, toda nuestra contribución en diezmos debe hacerse como una adoración delante del Señor. Quiero remontarnos al ejemplo de Génesis capítulo 4, cuando se expresa la primera ofrenda que hubo. Una ofrenda que no fue pedida, el texto nos da cuenta de que Caín y Abel les fue pedida una ofrenda, sino que ellos entregaron una ofrenda de lo que Dios les había dado o en lo que ellos se desenvolvían. Uno era agricultor y el otro era un pastor de ovejas, ¿cierto? El agricultor dio de lo que Dios le había prosperado en la agricultura, en cambio el pastor de ovejas dio el becerro más gordo. La expresión hebrea da cuenta de aquello que era más grasoso, aquello que era más rico. ¿De cuál ofrenda se agradó el Señor? De la de Abel, ¿cierto? Y es por esa situación que Caín de pronto se encendió, se enfureció, ya el pecado tomó lugar en su corazón, estuvo a la puerta, como dice la expresión del capítulo 4, y mató a su hermano. Ahora, si nosotros profundizamos en toda esta idea, nos va a dar el tiempo. Pero la pregunta es puntual. ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de Caín? ¿Ya? ¿Solamente porque era lo más gordo y lo más grasoso? Porque si es así, nosotros podemos creer que mientras más damos, Dios más se agrada de nosotros. Como si pudiésemos ganar el cielo con la cantidad de cosas que podamos dar al Señor. No, estrictamente no. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque el corazón con que Abel ofrendó al Señor era un corazón correcto. No se trata de dar lo que me sobra, no se trata de dar para cumplir, se trata de dar en adoración delante del Señor.
Evidentemente que sabemos que con lo que se va a contar es para extender la obra del Señor, para pagar las cuentas de la iglesia, para ayudar a la gente que está en necesidad, para extender la obra, para los misioneros, etc. Sin lugar a dudas que es así. Pero cuando damos ni siquiera pensamos en eso. Pensamos en glorificar al Señor y adorarle, como lo hizo el ejemplo, como lo es el ejemplo de Abel, como lo es el ejemplo de la viuda pobre que mencionaba hace un ratito, y como es el ejemplo de los corintios que estamos viendo ahora. Por tanto, la forma en que damos, cómo lo damos, ha de ser en una profunda adoración delante del Señor. ¿Qué damos? Una ofrenda delante del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Con un corazón dispuesto en adoración de forma voluntaria. Y en tercer lugar, ¿cuánto damos? Ya habíamos revisado brevemente que se da conforme a las fuerzas, conforme a lo que el Señor le da. Pero vamos a revisarlo en los versículos. Vamos a leer versículo 12 al versículo 15. Dice así: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Una primera indicación entonces respecto de cuánto dar debe ser entonces guiado por la Escritura. ¿Cuánto es lo que yo doy? ¿Ya? Debemos recordar entonces el ejemplo del maná y el principio divino de una retribución o de una distribución igualitaria. Porque Pablo no está hablando aquí de una igualdad desde la esfera política, ¿no? No habla de crecer con igualdad, ¿ya? Sino desde el sentido de lo necesario. El pueblo vagó 40 años en el desierto y el Señor les suplió con codornices y los suplió con maná. Fíjense ustedes que aquellos que guardaban maná se les pudría. ¿Por qué? Porque era para la ración del día. Cuando el Señor les enseña a orar, les dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, también remonta a esas expresiones que están en el Pentateuco, ¿cierto? Entonces, no se trata de igualdad de propiedad, por ejemplo, sino de igualdad en lo necesario, en lo que sea digno, en lo que dignifique al ser humano. Entonces, lo que se busca, en estricto rigor, en las palabras de Pablo, en las de Lucas, en Hechos también, en el capítulo 2, tiene que ver específicamente con que la iglesia no exista pobreza, que no haya escasez, que no hayan personas que mueran de hambre por causa de no tener alimento y sustento y cuidado. La autenticidad de Pablo entonces aquí queda demostrada en que buscó el bienestar de los corintios, el bienestar de los hermanos en Jerusalén, el bienestar de todo, porque por sobre todas las cosas lo que se buscaba era suplir y cumplir la voluntad del Señor, que era que todas las personas tengan, ¿no?, con qué sostenerse y con qué sustentarse. Aquí entonces Pablo expresa la historia de cómo Dios proveyó a todos y nadie careció de maná. Estas expresiones que están en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 16. Y lo quiero leer. Y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Qué es lo que hace Pablo? Cita literalmente las palabras de Moisés en Éxodo capítulo 16, que da cuenta de que no había sobra ni tampoco había más de lo que era necesario para ellos. ¿Cuán importante, hermano, entonces distinguir, ¿no?, que lo que nosotros hacemos delante del Señor no es ningún sacrificio, ni ningún holocausto, ni ningún tabernáculo, ningún guerrero de 10, ni nada por el estilo? Nosotros ofrendamos al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Con un corazón dispuesto en adoración, en reverencia delante del Señor, para la gloria de su nombre. Y en tercer lugar, ¿cuánto lo hacemos? Conforme a lo que Dios ha dado a nosotros, a cada uno, conforme a nuestras fuerzas. Los evangelios describen a Jesús entrando al mundo en una pobreza abyecta, en un establo porque no había lugar en una posada. Lo recordamos, ¿no? El Señor nació en un pesebre. Durante el ministerio, como lo expresa Mateo 8:20, no tuvo dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
tuvo que pedir prestadas algunas posesiones materiales para sus propósitos. En ocasiones pidió botes, como entra a Jerusalén en un burrito, ¿cierto? Un cuarto en un piso superior. Se da cuenta en la crucifixión que los soldados lo desnudaron durante la crucifixión, echando suertes y repartiendo su ropa. Fíjense ustedes, por el contrario, hombres sabios trajeron delante del Señor costosos regalos, como oro, ¿cierto?, incienso y mirra. Durante su ministerio recibió apoyo de hombres y mujeres ricos. Usó una túnica sin costura desde abajo hacia arriba. Después de muerto, fue embalsamado con 75 libras de especies y fue sepultado en una tumba nueva, ¿cierto? Recordemos el caso de José de Arimatea. Ahora, enseña entonces Jesús que si soportamos pobreza somos bendecidos y que si poseemos riquezas somos maldecidos. Bueno, por un lado contestamos esta pregunta de manera afirmativa. Si ponemos nuestro corazón en las riquezas terrenales, nuestros deseos promueven una ruina y una destrucción. Lucas, el teólogo, ¿cierto?, da más importancia a la pobreza que a las riquezas terrenales. Por ejemplo, leemos en el Evangelio a María decir: llenó a los hambrientos con cosas buenas, pero ha enviado a los ricos vacíos. Así lo expresa en Lucas 1:53. Por tanto, Jesús enseña una bienaventuranza sobre los pobres y por contraste una maldición sobre los ricos. Pero esto no quiere decir que mientras más pobres somos, más bendecidos somos, y mientras más ricos somos, más maldecidos somos. Todo tiene que ver con el corazón. Todo tiene que ver con dónde está puesto nuestro corazón. Así es como los hermanos de la iglesia de Corinto dieron, porque por todas las barreras que existían fueron derribadas. Porque esta forma en que entendían el dar fue completamente derribado. Y es hacia allá donde apunta ahora nuestra espiritualidad. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde está puesta nuestra alma, nuestra mente, en cuánto podemos ganar? ¿Estamos pensando diariamente en cómo poder tener más dineros y más réditos económicos? ¿O estamos pensando de qué manera podemos extender de mejor manera aún el reino del Señor? Hermano, nuestra vida es muy corta. No nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos en la vejez. Como algunos ya lo están. Pero aquellos que están en la vejez con sus corazones son mucho más jóvenes que algunos que son jóvenes. Porque el día va a pasar, hermano. No somos siempre de la edad que tenemos. Remóntese ese 10 años atrás, era otra persona. Y en 15 años más va a ser otra también. Invierta su vida en las cosas espirituales. Invierta su vida en las cosas que realmente tienen sentido. ¿Cuánta gente hoy día no ha escuchado el nombre del Señor? ¿Cuánta gente hoy día no ha escuchado el Evangelio? Bueno, así como oramos para poder ir, así como oramos para poder enviar misioneros, así como también vamos a las misiones, contribuyamos con esa misma pasión, porque esa contribución también es adoración delante del Señor. Y es ahí especialmente donde Dios a nosotros como su pueblo nos quiere.